Ya, recordemos lo que era la última sesión, la sesión pasada. ¿Se recuerdan un poco dónde terminamos? Buenos días. ¿En qué tema estábamos? ¿O dónde estábamos? Primero, físicamente, ¿dónde estábamos en este viaje de los números? ¿Dónde quedamos? En las llanuras del Moab, ¿se acuerdan? Que es al otro lado de la Transjordania, al otro lado del Jordán, casi frente a Jericó. Por ahí estamos, a punto de entrar a la tierra prometida después del viaje que hemos hecho por la península del Sinaí, ¿cierto? Y particularmente nos quedamos en un relato que tenía relación con que cuando llegan, ¿cierto?, los israelitas a este sector de las llanuras del Moab, se encuentran, ¿cierto?, con la gente que vive ahí, con el rey, y ellos lo quieren repeler. Y para repelerlo, mandan a llamar un sacerdote, ¿cierto?, de Baal, para que los maldigan. ¿Se acuerdan? Sacerdote, En ese tiempo uno podía decir mago, sacerdote, se mezclaba todo, porque había una mezcla entre religión y magia y todas esas cosas distintas. Pero hablemos que era del culto a Baal, entonces era un sacerdote a Baal. Y lo quieren contratar, ¿cierto?, para maldecir. ¿Y qué pasa con él? Primero se resiste, ¿cierto? Dice, no, yo no voy, aunque me ofrezcan lo que me ofrezcan, no voy, porque él va, ¿cierto?, a hacer su oración. Podemos pensar que él va a hacer una oración quizá a Baal y termina recibiendo, ¿cierto?, una inspiración de Yahvé. Y Yahvé le dice, no vayas. Entonces él dice, no voy a ir. Le vuelven a insistir, le mandan más emisarios, le prometen más cosas todavía. Vuelve a preguntar, y entonces en esta otra segunda instancia Yahvé le dice, no, anda, pero cuando vayas yo te voy a decir lo que tienes que decir, ¿cierto? Y en el viaje se encuentra, va en su mula. ¿Y qué pasa con la mula? ¿Se acuerdan? Antes de hablarle se espanta, porque la mula ve al ángel de Yahvé, que le corta el camino. Hace por otro lado, ¿cierto?, intenta esquivarlo, se le vuelve a aparecer, hasta la tercera vez ya la mula lo bota. Y cuando la mula lo bota, él golpea a la mula, y ahí la mula le habla. Y le dice, ¿por qué me golpeas? Y él no se sorprende. En el relato no se sorprende que la mula le hable, para él es como normal. Y ahí le dice, no, es que yo vi al ángel ahí parado. Y entonces él logra ver el ángel, y ahí tiene esta conversación con el ángel y se da cuenta que en el fondo Yahvé le está cortando el camino. Y vemos que ahí hay dos relatos o dos tradiciones distintas. Uno que dice que en el fondo Yahvé le habló en un momento de oración o de sueño, no sabemos cómo, pero se le dijo que fuera, después le dijo que fuera. Y en este otro, él va y en el camino lo ataja el ángel como por instrucciones de Yahvé y lo va a detener, ¿sí? Ya, finalmente él llega, ¿cierto?, al lugar, que es como el límite entre lo que va a ser después el territorio de Moab y el territorio ¿puedes sentarte ahí? El territorio de Israel, extendido, ¿cierto?, hacia el otro lado del Jordán. Y él va a lo alto de un cerro para hacer su maldición y solo le salen palabras de bendición, ¿cierto? Se cambian de cerro, vuelven a hacer sacrificio, ¿cierto? Ellos hacen sacrificio a Baal, no a Yahvé, y él no puede hacer maldición y finalmente termina además haciendo, ¿cierto?, como profecía. No me sale mucho, ¿cierto? Y dice, oráculo del que escucha los dichos de Dios, del que conoce la ciencia del Altísimo, del que ve lo que hace ver Sadai, del que obtiene la respuesta y se le abren los ojos. Lo que veo, ¿cierto?, aunque no para ahora, lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel, aplasta sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Seth. Y en el fondo lo que está haciendo una profecía aquí es o como la interpretamos, ¿cierto?, que de esta
de este árbol de Israel va a nacer, ¿cierto?, una descendencia que va a gobernar y que va incluso a someter a Moab. ¿Ya? Y así es como lo interpreta la iglesia. Voy a avanzar en lo que queda del capítulo 25 y vamos a ir a un resumen completo del tramo, porque fue lo que me faltó para terminar esta sección y volver a revisar el mapa donde vamos y qué es lo que hemos visto hasta ahora. Ya llevo culpa hacer un resumen más atrás, solamente estaba poniendo el contexto. Número 25 informa sobre el pecado grave de Israel, describe la idolatría y la inmoralidad de Israel hacia los moabitas y madianitas. También presenta a Pinhas, cuya acción decisiva detiene la plaga divina. Y aquí vamos a hablar de, primero, Israel en Peor, así se llama el lugar, ¿ya? No hay mejor nombre para esto. Es como, le viene como anillo al dedo a lo que vamos a escuchar, el nombre del... Israel se estableció en Siquim, entonces el pueblo se puso a fornicar con las muchachas de Moab, que invitaron al pueblo a los sacrificios a sus dioses. O sea, era con gancho la invitación. El pueblo comió y se postró ante sus dioses. O sea, al comer el alimento a Baal, cometía idolatría, porque son alimentos impuros, ¿cierto? Israel se adhirió a Baal de Peor, es el lugar, ¿cierto? Y se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Dijo Yahvé a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y empálalos en honor de Yahvé, sacada al sol. Así cederá el furor de la cólera de Yahvé contra Israel. Dijo Moisés a los jueces de Israel, acuérdense que había nombrado algunos ancianos de representantes de las tribus: matad a cada uno a los vuestros que hayan adherido a Baal en Peor. O sea, a los que fueron parte de eso, los mata o los ordena matar. Resulta que un hombre, un israelita, vino y presentó ante sus hermanos a la madianita, estando presente Moisés y a toda la comunidad de los israelitas, que hacían duelo a la entrada de la tienda del encuentro. Al verlos, Pinhas, hijo de Eleazar era el sacerdote que había reemplazado a Aarón, hijo de Aarón, ¿cierto? Hijo del sacerdote Aarón, se levantó de entre la comunidad, lanza en mano. Entró tras el israelita a la alcoba, o a la carpa, a la tienda, y los atravesó por el bajo vientre a los dos, a la israelita y a la mujer. Entonces se detuvo la plaga que azotaba a los israelitas. Los muertos por la plaga fueron 24.000. Yahvé dijo a Moisés: Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha aplacado mi furor contra los israelitas, porque él ha sido, de entre vosotros, el que ha sentido celo por mí. Por esa razón, no he acabado con los israelitas a impulso de mis suelos. Por eso digo que le concedo a él mi alianza de paz. Será para él y después para su descendencia una alianza de sacerdocio perpetuo. En recompensa por haber sentido celo por su Dios, celebrará el rito de expiación sobre los israelitas. El israelita muerto, el que fue matado con la madianita, se llamaba Zimri y era hijo de Salú, príncipe de una casa patriarcal de Simeón. La mujer muerta, la madianita, se llamaba Cosbi y era hija de Sur. Este era jefe de su clan, de una casa patriarcal de Madián. Yahvé dijo a Moisés: atacad a los madianitas y derrotadlos, porque ellos han atacado a vosotros, engañándonos con sus malas artes, con lo de Peor y con lo de la paisana Cosbi, hija de un príncipe de Madián, la que fue muerta el día de la plaga que hubo por lo de Peor. ¿Qué les parece esta historia? De lo peor, diría yo. De lo peor, ¿cierto? Claro, primero lo pasaron bien, después lo pasaron mal. Se fijan, en el fondo, aquí muestra, lo que la historia está mostrando es como Yahvé ordena una matanza porque estos israelitas
están siendo idólatras al participar, ¿cierto?, del culto a Baal y al mezclarse también con madianitas, ¿cierto? Ambas cosas. ¿A quiénes suena eso? ¿A quiénes suena parecido? Si lo llevamos hoy día. Eso estábamos hablando ayer con Raúl, que los israelitas, como no creen en Cristo y seguían por el Antiguo Testamento, ellos creen que en nombre de Dios pueden hacer la matanza que hacen, ¿no? Claro. Para tener su terreno y su tierra prometida, que la van a buscar eternamente porque no vienen a volver. O sea, cualquier medio es para ellos válido. Y de alguna manera, si ellos miran estas historias, dicen, pero si en el pasado Yahvé está en la Torá, está en el libro, Yahvé nos ordenó matar a estos que eran impuros, que eran idólatras, ¿cierto? Entonces justifican. Hoy día no la mayoría no son israelitas, no son judíos en términos de profesión religiosa, la mayoría son sinoístas, ¿cierto? Pero usan igual esto. Y hay algunos ortodoxos que piensan así. Lo he visto en entrevistas. Yo estuve leyendo que lo llamaron al ejército a nuevo contingente y que los judíos ortodoxos se niegan a ir a la guerra. Ellos no quieren ir a la guerra. Hay distintos corrientes ahí, porque ellos tienen muchas corrientes. Hay algunos que se niegan, que en el fondo miran con otros ojos la Torá y dicen, en realidad, van a otros textos de la Torá donde dice que tienen que amar al enemigo, o sea, no amar al enemigo, pero amar al prójimo, y el prójimo puede ser cualquiera, no incluso un extranjero que está en paz que convive en paz con ellos. Pero hay otros que, por otro lado, van al otro extremo. Es como nadie extranjero puede, aunque esté en paz, hay que matarlo. E incluso los niños los miran como futuros terroristas, entonces hay que matarlos ahora. Sí. Yo escuchaba el otro día a un judío, ¿cierto?, que ve la parte religiosa del entrenamiento militar y su postura era esa, era como hay que matar a estos niños porque son futuros terroristas, entonces hay que eliminarlos ahora. Entonces así están concientizados los militares, por eso vemos las atrocidades que ocurren en Gaza, ¿cierto? Así lo miran. Además, donde está el pueblo israelita en el país, no era libio, era palestino. Ellos llegaron ahí por los ingleses. Los ingleses trataron de hacer un estado ahí sin que Palestina estuviera de acuerdo, y por las riquezas que tiene Israel, por el apoyo internacional, los palestinos... Claro. Ellos se han ido apropiando, o sea, lo que está en el acuerdo de justamente de los años de posguerra, es un territorio mucho más pequeño, y ellos han ido expulsando a los palestinos de su territorio a la fuerza y con ocupación, destruyendo lo que tienen los palestinos, destruyendo los campos de los palestinos y construyendo ellos sus viviendas, ampliando sus terrenos de cultivo. Hay una ocupación tremenda. Hay un detalle interesante que también se coloca ahí, que tiene que ver, ellos van avanzando y llegan a una parte que no es de ellos y empiezan a tener esta convivencia, digamos, bastante interesante, que se muestra ahí, ¿cierto? En la cual nos invitan esta gente que está ahí a adorar a otra persona, y además lo invitan a una de las situaciones que el ser humano maneja muy sutilmente, que es la relación sexual, donde se tiene una cuestión muy fuerte, y a través de ese tipo de situaciones en la cual muchos caen, tanto la mujer como el hombre, los van manejando, ¿cierto? Sí. Lo otro que se maneja ahí, que es bien importante, que los israelitas tratan de ser un pueblo que no se quiere mezclar con los otros. Entonces hay un problema de la migración, o sea, si lo vemos también por otro lado, es que también quieren ser un pueblo puro, no quieren mezclarse con otros. Tanto que Yahvé manda a matar
al otro que tuvo relación con una persona. O sea, yendo a lo primero, efectivamente, en los cultos religiosos de ese tiempo era muy común mezclar el tema sexual con los sacrificios, ¿ya? O sea, en el fondo era como parte del ritualismo a Baal. Entonces, por eso se da, en ese contexto se da este capítulo de Peor, en que en el fondo ellos, además de participar de los sacrificios, de comer de esta carne sacrificada que era impura, ¿cierto?, que iba contra las leyes de pureza de ellos, además participan de estas orgías que se producen en el entorno de estos sacrificios, ¿ya? Entonces cometen en el fondo otro pecado adicional. Pero a mi modo de ver, este texto en que Yahvé ordena matarlo me suena muy a justificación, más que una acción realmente divina, o una orden divina, porque contrasta totalmente con el Dios que nos muestra Jesucristo. Entonces hay mucho de interpretación. Estos escritos son posteriores, tienen una influencia sacerdotal tremenda. Entonces hay como tal vez no es la palabra manipulación, pero sí como una justificación, o poner en boca de Dios cosas, atrocidades como estas, para justificar por qué se produce este tema. Me voy a devolver. Hay unos comentarios que no les leí aquí. Este relato que está en esta sección dice: en los versículos 1 y 5 supone una situación histórica de relatos sobre Balaam, el santuario de Baal Peor, que recordemos es al que llevó Balac a Balaam para maldecir a el pueblo desde lo alto. Ahí hizo el sacrificio en el capítulo anterior que estábamos leyendo. Se ocurre en la cumbre del Peor, que domina la parte del desierto y es el límite entre Israel y Moab. Es frecuentado por los dos pueblos, y las mujeres moabitas arrastran, ¿cierto?, a los israelitas al culto a su Dios. Los seducen, podríamos decir, o se dejan seducir. Vinculado, ¿cierto?, los versículos siguientes, del 6 al 18, ¿cierto?, vinculados al mismo santuario, son de reacción sacerdotal, pero utilizan una tradición antigua que introduce una escena de una mujer madianita. Se mezclan dos historias aquí: la de la adoración, el culto, los sacrificios, y la de la madianita después, ¿cierto? O sea, la primera es los sacrificios y las relaciones sexuales en torno a esos sacrificios, y la segunda tiene que ver con esta madianita que entra a una tienda con un israelita. Es posible que algunos de los madianitas que vivían como nómades en esa región, lejos de su territorio, porque acuérdense que los madianitas estaban abajo, vamos a verlo en el mapa, donde estaban, frecuentaban este santuario. Este relato dio ocasión a la historia de la guerra contra Madián, y de alguna manera justifica la guerra posterior contra Madián, porque los madianitas no eran enemigos. Recuérdense que Moisés se casa con una madianita, es recibido, es acogido cuando él huye, ¿cierto? Cuando él se autoexilia y huye, es acogido por los madianitas y se casa con una madianita. Entonces hay una relación buena. También le entregan bienes los madianitas. Entonces hay una justificación tal vez de un conflicto a través de esta historia. Estas nuevas disposiciones que aparecen aquí después son incoherentes, ¿cierto?, en su totalidad con la tradición sacerdotal, y se ven bien terribles. Yo creo que es complejo. Vamos a ver el mapa, miren, para que nos sirvamos dónde estamos. Primero hablemos de Madián. Acá está Madián, ¿cierto?, en la zona baja, o la zona de la península arábica. Por acá está Madián. Y estamos hablando que esto está ocurriendo acá arriba, en la zona de Moab, ¿cierto?, en el límite, que va a ser el límite entre lo que va a ser el territorio de Moab y el territorio de Israel, ocupado por ellos, ¿cierto?, la Transjordania. Y en este sector ocurre este relato. ¿Ya? No sé si sale peor aquí, no sale peor en el mapa. No sé. Y ese lugar en donde está Moab, si lo llevas ahora en parte del conflicto, de donde ya lo están sacando.
También, pues sí, pues, toda esta parte de Transjordania, pero la principal parte es la parte Jordania, que está en el territorio de Israel actual. ¿Cierto? Acá es Jordania, esto es Jordania. Sí, pero acá, donde estamos, es Cisjordania, en la parte donde están ahí. Además, sí. O sea, es lugar de conflicto histórico. Sí. El número 24 decía, llevó Balac a Balaam a la cumbre del Peor, que domina parte del desierto, para mirar el desierto, ¿cierto? Donde estaban, de donde estaban los israelitas. Y el 25.1 dice, Israel se estableció en Sitín, lo veo. Arriba dice... Abel Sitín, acá. Ahí está. Frente a Jericó. O Abel Sitín. Entonces el pueblo se puso a fornicar con las muchachas de Moab y que invitaron al pueblo a los sacrificios de dioses. El pueblo comió y se postró ante sus dioses. Israel adhirió a Baal de Peor y se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Entonces podemos suponer que en esta zona de aquí debe haber estado, ¿cierto?, este lugar de sacrificio. Entonces, como resumen, nosotros, para ver lo que vimos la sesión pasada, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Hablamos de la rama de la rebelión de los israelitas, en la que mueren, ¿cierto?, con los esenciales, que se traga la tierra. Hablamos de la rama de Aarón, que florece, ¿cierto?, y de alguna manera con eso validan el sacerdocio o la línea sacerdotal de Aarón. Hablamos de las aguas de Meribá, ¿cierto? Y cuando ellos sienten sed, y entonces Yahvé le dice, oye, de la roca va a brotar agua, y él va más allá y golpea la roca, ¿cierto? De alguna manera como mostrando que él, que mi Moisés, es él el que hace el milagro, ¿cierto? Junto con Aarón. Y por esa situación, en el fondo, es como el culmen. Esto lo muestran como la situación, ¿cierto?, que produce ya el desencuentro entre Moisés y Yahvé, pero es el culmen porque ya han sucedido hartas situaciones anteriores que hemos ido analizando, ¿cierto? Este es como el culmen. Entonces aquí se produce el castigo. Aquí ya Yahvé le dice, tú no vas a llegar a la tierra prometida, y Aarón va a morir antes incluso. Ocurre el relato de la serpiente de bronce, en que viene una plaga, ¿cierto?, de serpientes, y que empieza a matar a la gente, y que solo puede superarlo haciendo una serpiente de bronce que ponen en un báculo. Y eso es mirado, lo vamos a analizar un poco más de detalle, pero es mirado desde el punto de vista cristiano como una prefiguración de Jesucristo elevado a la cruz como el medio de salvación. Después hablamos del episodio de Balaam y Balac en Peor, o sea, antes de Peor, cuando él trata de maldecir y no logra maldecir, y al final, ¿cierto?, termina bendiciendo y haciendo un oráculo, una profecía sobre que de esta descendencia va a haber un liderazgo, y ese liderazgo va a lograr unir, ¿cierto?, a las tribus, y va a lograr vencer también a los otros, sobre todo a aplastar a Moab. Y por último, lo de Israel en Peor. Y ahora vamos a hablar de algunas nuevas disposiciones. Estamos ya físicamente establecidos frente a Jericó, casi listos para enderezar, y ahí seguimos estancados. La generación que había salido de Egipto había visto muchos milagros, las plagas, el paso por el Mar Rojo, se están alimentando del maná, beben agua de las rocas, comen las codornices también, ¿cierto?, que vemos sobre el relato, pero aún así han renegado de Dios. Y entonces no logran llegar a la tierra prometida, y solo las nuevas generaciones van a lograr hacerlo. Capítulo 26 presenta el segundo censo de Israel, detalla, cataloga la nueva generación de israelitas preparando para la entrada prometida. También aborda temas de continuidad divina, cumplimiento de profecías y renovación del pueblo de Dios, y sienta las bases de distribución de la tierra. Aquí vamos a hablar fíjense, el capítulo empieza así.
o esta parte, digamos, de donde yo lo estoy tomando, no es que parte ahí. Después de la plaga viene el censo. Termina el otro capítulo, después de la plaga, ¿cierto? Viene el censo y dice, parte el número 26. Yahvé habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, les dijo: haced el censo de toda la comunidad de los israelitas por casas patrimoniales de 20 años para arriba, igual que al principio, ¿se acuerdan? De todos útiles para la guerra. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron el censo en las estepas de Moab, cerca del Jordán, frente a Jericó. Censaron a la gente de 20 años para arriba, como había mandado Yahvé a Moisés, israelitas que salieron de Egipto. Y empieza, 2 puntos. Los israelitas censados, y me salto al 51 y empiezo a relatarlos todos, yo me estoy saltando aquí. Los israelitas censados resultaron ser 601.730. Y dijo Yahvé a Moisés: entre estos ha de repartir la tierra en herencia, conforme al número de censados. Al grande le aumentarás la herencia y al pequeño se la reducirás. A cada uno se le dará la herencia según el número de sus censados. Pero el reparto se hará a suertes. La distribución se hará según el número de censados de cada tribu patriarcal. Distribuirás la herencia a suertes, distinguiendo entre el grande y el pequeño. Fíjense cómo lo está diciendo este capítulo, que va a ser por suerte. Y aquí está el resumen, que me devuelvo solo para mostrarles el resumen del censo, y les pongo las diferencias entre uno y otro, entre el relato del censo, en paréntesis el censo de números 1, y sin paréntesis el que sigue, el del censo de este capítulo 26, el segundo censo de la nueva generación. Hijos de Rubén por clanes, aparecido el número. Simeón, fíjense cómo se reduce este número, de 59.000 a 22.000. Gad es un número parecido. Judá también. Isaacar aumenta. Zabulón aumenta. Aquí están divididas las tribus de José, ¿cierto? En las de Manasés, que aumenta, y la de Efraín, que disminuye. Ya vamos a ver por qué, o qué se especula de esto. Benjamín aumenta considerablemente, miren, fíjense, de 35.000 a 45.000. Dan se mantiene más o menos igual. Aser, Neftalí, y así suman 601.000. Este censo de las estepas de Moab corresponde al que fue hecho al partir en el Sinaí, pero es más detallado y sirvió para confeccionar el cuadro de familias de Jacob, que se relata en Génesis 46, que es una tradición también sacerdotal. El orden de las tribus es diferente en otros testimonios, como en los griegos, en los documentos griegos. Por ejemplo, el 26.9 menciona a los hijos de Eliab: Nemuel, Datán, Abilón. Estos Datán y Abirón eran famosos en la comunidad y se rebelaron contra Moisés y Aarón en la cuadrilla de Coré, ¿cierto? Cuando vemos ese relato. Cuando éste se rebeló contra Yahvé, la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a Coré, cuando el fuego devoró a 250 hombres que murieron, que sirvieran para que sirviera de escarmiento. Pero los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Galat son presentados como hijos de Manaset. Representan pues clanes iguales que Maquir, mientras que aquí son subclanes, los que están ahí con Manasés. Parece que las tribus de Efraín y Manasés se invierten en el orden de números 1. Porque es raro que la de Manasés aumente mucho y la de Efraín disminuya mucho.
Entonces, al parecer, hay una inversión de los números ahí. Al parecer. Y observemos que Benjamín es más numeroso que en el primer censo, y Simeón y Efraín, en cambio, son reducidos. Ahí está Benjamín, ¿cierto? Que es mucho mayor, y en cambio Simeón es mucho menor. No sabemos por qué. Puede ser tradiciones distintas, puede ser referencias a épocas muy posteriores y en las que se les trata de poner un poco números, ¿cierto? Y también hablamos la sesión pasada que hay distintas formas de interpretar estos números, ¿cierto? Cuando uno habla de 22.200, pueden ser 22 grupos, ¿cierto? Que suman 200 personas. También hay una interpretación de ese punto de vista y ahí no hay consenso entre los exegetas cómo tiene que interpretarse el número, pero pareciera ser que 600.000 personas es un número gigante para mover por el desierto. Censo de los levitas, versículo 57. Estos fueron los censados de Leví por clanes: de Gerson, el clan gersonita; de Keat, el clan keatita; de Merari, el clan merarita. Estos eran los clanes de Leví: el clan libinita, el clan hebronita, el clan magita, el clan musita, el clan keborita. Keat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamaba Josequebed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Amram tuvo de ella a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Aquí está dando el origen de Moisés, ¿se fija? Sí. Aarón engendró a Naab y a Ibú, a Eleazar e Itamar. Naab y Abiú le murieron al ofrecer fuego profano delante de Yahvé. El total del censo de todos los varones de un mes para adelante fue de 23.000. No fueron alistados los demás israelitas, pues no les daba herencia entre los se les daba herencia entre los demás israelitas. Estos fueron los censados por Moisés y el sacerdote Eleazar. Hicieron el censo de los israelitas en las estepas de Moab, cerca del Jordán, frente a Jericó. Entre ellos no quedaba nadie de los que habían sido censados por Moisés y por el sacerdote Aarón cuando hicieron el censo de los israelitas en el desierto del Sinaí, que habían muerto todos. Es que Yahvé los había dicho que morirían en el desierto sin que quedara uno de ellos, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Son los únicos dos que van a sobrevivir. Pensemos que son 40 años. En esos tiempos muchos de ellos murieron de viejo, porque una expectativa de vida de 50 años podría haber sido. Entonces era lógico que murieran. El tema es cuánto demoraron en entrar a la tierra prometida. Por eso terminan muriendo. Capítulo 27. Aborda cuestiones de herencia, liderazgo. Relata casos de las hijas de Zelofehad y el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés. El capítulo explora temas de derechos de las mujeres, la justicia divina y la transmisión del liderazgo. Demuestra la adaptabilidad de la ley de Dios y su provisión para el futuro de Israel. Vamos a hablar de la herencia de las hijas y de Josué como jefe de la comunidad. Y fíjense lo impresionante que es que respete el tema de las herencias. Miren, vamos a ver este relato. Entonces se acercaron las hijas de Zelofhad, hijo de Geser, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de los clanes de Manasés, hijo de José. O sea, de ahí viene, era de la tribu de José, de una tribu importante. Las muchachas se llamaban Mahla, Noá, Haglá, Bilcá y Tirzá. Esos nombres seguramente tienen algún sentido que no los vamos a analizar aquí, no los tengo, ¿ya? Pero deben tener algún sentido, algo más del nombre. Se presentaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, a los príncipes y a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, no formaba parte de la facción de Coré, la que se amotinó contra Yahvé. Murió por sus propios pecados sin tener hijos varones, solo tuvo hijas.
¿Por qué ha de ser borrado su clan, de su clan el nombre de nuestro padre, solo por no haber tenido hijos varones? Danos alguna propiedad entre los hermanos de nuestro padre. Moisés expuso su caso ante Yahvé. Respondió Yahvé a Moisés: han hablado bien las hijas de Zelofhad. Dales en propiedad una herencia entre los hermanos de su padre. Traspásaselas a ellas la herencia de su padre. Y dirás a los israelitas: si un hombre muere y no tiene ningún hijo varón, traspasará su herencia a su hija. Si tampoco tiene hija, daréis la herencia a sus hermanos, a los hermanos del padre. Si tampoco tiene hermanos, daréis la herencia a los hermanos de su padre, a los tíos. Y si su padre no tiene hermanos, daréis la herencia al pariente más próximo de su clan, al cual tomará posesión de ella. O sea, siempre va a quedar en el clan. Pero los hijos, si no tiene hijos, hijas; si no tiene hijas, hermanos del que murió; si no tiene hermanos, tíos del que murió; y si no, ya en ese siguiente, el que sea más cercano en familiar va a recibir la herencia. Esta norma será norma de derecho para los israelitas, según lo ordenó Yahvé a Moisés. Este texto, procedente de una probable traducción sobre la instalación en Transjordania, en el 27, estoy refiriéndonos al capítulo, de algunos clanes de Manasés, deduce un principio jurídico que autentifica poniéndolo bajo la autoridad de Moisés. Según el proceder habitual de la tradición sacerdotal, si lo dijo Moisés porque lo dijo Yahvé, y entonces si lo dijo es palabra de Yahvé y se tiene que cumplir, y nadie lo puede cuestionar. Esta norma de derecho, probablemente tardía en Israel, ya era conocida en tiempos atrás en Mesopotamia. Es algo que en Mesopotamia se usaba y que es tomado, probablemente esté en el como código de Hammurabi, probablemente. El castigo de pecado de incredulidad, 23, que se refiere al de Coré, que se produce en el capítulo 14, cuando vienen a informar sobre la expedición a Canaán, ¿cierto? Y se rebelan algunos ahí. No abolió los derechos de la generación siguiente, el del pecado de Coré. Sobre los privilegios de los sacerdotes sobre los levitas, alcanza la descendencia de los rebeldes. Veamos la historia entonces ahora de cómo José queda siendo el líder de esta expedición y de todo este pueblo. Versículo 12. Dijo Yahvé a Moisés: sube ahí a la sierra de Abarim y contempla la tierra que he decidido dar a los israelitas. Cuando la veas, irás a reunirte tú también con los tuyos, o sea, vas a morir, como se reunió tu hermano Aarón. Porque os rebelasteis en el desierto de Sin, cuando se protestó la comunidad y cuando os mandé manifestar delante de ellos mi santidad por medio del agua. Son las aguas de Meribá, en Cades, en el desierto de Sin. Dijo Moisés a Yahvé: que Yahvé, Dios de los espíritus de todo viviente, ponga un hombre al frente de esta comunidad, uno que salga y entre delante de ellos y que haga salir y entrar, para que no quede la comunidad de Yahvé como rebaño sin pastor. Respondió Yahvé a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu, e imponle tu mano. Colócalo delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad para darle órdenes en presencia de ellos y comunicarle parte de tu dignidad, con el fin de que le obedezca toda la comunidad de los israelitas. Que se presente al sacerdote Eleazar y que éste consulte acerca de él, según el rito de Urim, delante de Yahvé. A sus órdenes saldrán y a sus órdenes entrarán él y todos los israelitas y toda la comunidad. Ya voy a hacer algunos comentarios. Moisés hizo como le había mandado Yahvé, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad. Eleazar le impuso tu mano y le dio órdenes, como había dicho Yahvé por Moisés. El gesto de imposición de manos de la mano es el de la transmisión de poderes
el de la comunicación de la personalidad o el espíritu que anima a Moisés. La expresión dar órdenes es un término técnico del ceremonial de traspaso de poderes. Del mismo modo que una segunda generación de israelitas sucede a la primera generación, sancionada por su pecado, en Números 14, una segunda generación de responsables de la comunidad, que son Josué y Eleazar, que reemplazan Josué a Moisés, Eleazar a Aarón, debe sustituir a Moisés a Aarón sancionado por su falta. ¿Eleazar a qué? Es hijo de Aarón. Ya, es reemplazable. Porque en un capítulo anterior que vimos, Aarón de alguna manera es castigado, tiene que sacarse sus vestiduras y entregárselas a su hijo. Y después de eso, Aarón muere. Eso se usa también ahora último, digamos, cuando mucho tiempo, cuando se nombraron el jefe. El jefe tenía su ayudante y ese pasaba a ser jefe, ahora ya no se usa así. Claro, ya no se usa eso. Y entonces así es como Josué es nombrado. Acuérdense que Josué era el único que acompañaba a Moisés a la tienda del encuentro y que servía en la tienda del encuentro. Entonces también de alguna manera ya había algo de la santidad que era requerida para poder mirar a Dios a la cara o acercarse a Él. Capítulo 28. Detalla las ofrendas regulares, describe las ofrendas diarias, semanales y mensuales, así como las celebraciones anuales. Aquí vamos a entrar a ver de nuevo temas rituales. El capítulo enfatiza la constancia de la adoración y la dedicación total a Dios. Establece el calendario sagrado, recordando a Israel su pacto por Dios. Y vamos viendo. Números 28:1. Dijo Yahvé a Moisés: ordena a los israelitas lo siguiente: tendréis cuidado de ofrecer a su tiempo mi ofrenda, mi alimento, manjares míos abrasados de calmante aroma. Les diréis: este será el manjar abrasado que ofrecéis a Yahvé. Ya voy a hacer algunos comentarios más. Vamos a ver el sacrificio cotidiano, el sábado y otras cosas más. Avancemos. No sabemos cuál era, pero seguramente tenía relación con la forma en que se entregaba el poder, en que se delegaba el poder en otra persona. Sacrificios cotidianos, dice Números 28 en el 3b. 2 corderos diarios de 1 año, sin defecto, como holocausto perpetuo. Uno de los corderos lo ofrecerás en el holocausto por la mañana y otro cordero entre 2 luces. Se refiere al atardecer. Y como oblación, 1/10 de medida de flor de harina, amasada con 1/4 de sextario de aceite virgen. Este es el holocausto perpetuo ofrecido antaño en el monte Sinaí como calmante aroma, manjar abrasado para Yahvé. Lo acompañarás de libación correspondiente, 1/4 de sextario por cada cordero, la libación de bebida fermentada, para Yahvé la derramarás en el santuario. El segundo cordero lo ofrecerás entre 2 luces, lo ofrecerás con la misma oblación y la libación que el de la mañana, como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Los capítulos 28 y 29 reanudan el ciclo litúrgico que vimos en el Levítico, pero desde un punto de vista muy particular. Es una sistematización de las disposiciones del Levítico como un reglamento del templo. Esto es como prácticamente un reglamento. El abrasador, que es el mismo término que se usa para las serpientes abrasadoras en el 21:6, en el capítulo 21, versículo 6, es traducción de Saraf, que en Isaías 36 se representa una serpiente alada o dragón. El nombre de los serafines de Isaías 6:2-6 procede de la misma raíz, pero parece ser relacionado con las brasas del fuego, más que con la serpiente. Este 28:2, donde dice mi alimento, fíjense, tendréis cuidado de ofrecer a tiempo mi ofrenda, mi alimento, también se traduce en algunas partes como mi pan. De esta expresión no hay que deducir que los sacrificios eran entendidos como el alimento necesario para Yahvé. ¿Ya? No es que era para alimentar al Dios.
El texto como el del Salmo 53 combaten esta concepción. Sin embargo, la materia de los sacrificios, elementos animales y vegetales, es propia de una comida. El sacrificio es así una ofrenda de los productos del cultivo de la tierra y de la cría de ganado. El calendario liturgio sacerdotal de Números refleja las prácticas culturales del segundo templo. Entonces, fíjense, aquí hay sacrificios que denotan una agricultura. Por lo tanto, en este momento todavía no hay agricultura, porque no podían ir haciendo agricultura, o tal vez la había en la medida en que iban siendo nómades, pero asentándose en algunos lugares. Pero claramente refleja lo que ocurría en el segundo templo. ¿Y cuál es el segundo templo? Es el que se reconstruye, o es el primer templo, es el templo que construye el rey Salomón, después del rey David. Ese templo es destruido cuando los babilonios capturan Jerusalén, ¿cierto? En el año 500 ya, antes de Cristo. Y es reconstruido cuando los persas conquistan Babilonia y devuelven a los israelitas a su terreno. En los tiempos de Esdras y de Nehemías es reconstruido el templo. Ahí está el segundo templo. Entonces, muy posterior. Entonces, este culto se relaciona con lo que ocurría en el segundo templo. Cuando escuchamos hablar aquí de calmante aroma, ¿qué les suena a ustedes? ¿Dónde lo menciona? Ahí. De calmante aroma. Estas manjares serán siendo abrazados de calmante aroma. ¿Abrazados por qué? Porque van al fuego, ¿cierto? Por eso son abrazados, de brasas, si lo entendemos. De calmante aroma. ¿Qué les suena eso de calmante aroma? ¿De calmante de qué? ¿Ah? Una especie. No, pero ¿qué es lo que calma con el aroma? De ira de Dios, ¿cierto? Suena como eso, como que estuvieran, fuera para calmar la ira de Dios, para que Dios no se arrebate con el comportamiento, lo mantenemos con un aroma calmadito ahí, para que Dios no se enoje, ¿cierto? En vez de portarnos bien, le ponemos aromas para que no se enoje. Según la Segunda Reyes 16:15, había un holocausto matutino y una ofrenda vespertina. El versículo 6 hace remontar la práctica de los 2 holocaustos cotidianos a la alianza del Sinaí. Se fijan que dice como se hizo en el Sinaí, pero no era así, po. En el Éxodo 29, 38, 46, dando a entender que después es una práctica que se había abandonado y que en tiempos de Ezequiel todavía seguía habiendo un holocausto, y el tiempo de Ezequiel es tiempos del exilio, en los tiempos del exilio. Había solo un holocausto antes del exilio a Babilonia. Las libaciones que menciona ahí, no se conoce otro ejemplo de libaciones de este género en el ritual israelita. El sentido de la expresión bebida fermentada es bastante impreciso, y los antiguos comentaristas ofrecen distintas interpretaciones. Podría haber sido vino añejo, vino de palma, hay distintas, no saben bien lo que era. Esas eran las libaciones, pero en el fondo era como un vino, un fermento, algún fermentado de la vid. El sábado. Todavía no hemos llegado a Israel, todavía no hemos construido templo, ya tenemos rituales del templo y tenemos también la celebración del sábado. El día sábado ofrecerás 2 corderos de un año, sin tacha, y como oblación, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, y su correspondiente libación. El holocausto del sábado con su libación se añadirá los sábados al holocausto perpetuo. El anterior era el holocausto perpetuo, todos los días un cordero en la mañana y una tarde. El sábado agrégale 2 corderos más, porque es sábado. La neomenia. La palabra neomenia viene del griego. Se refiere al primer día de cada mes lunar o luna nueva en la antigua Grecia. También se usaba para referirse a la fiesta que se celebra ese día. En otras palabras, es el equivalente del griego a lo que hoy conocemos como el novilunio y la celebración asociada a esto. Ese es un término que yo creo que alguna vez hemos escuchado, el novilunio. Los primeros de mes, se refiere al primer del mes lunar,
¿cierto? Los meses lunares son de 28 días, entonces sus meses eran de 28 días. Por eso las semanas son de 7, porque son de calendario lunar. Ofreceréis un holocausto a Yahvé, 2 novillos, un carnero y 7 corderos de 1 año, sin tacha. Como oblación, 3 décimas de flor de harina amasada con aceite por cada novillo, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como oblación con el carnero, 1 décima de flor de harina amasada con aceite por cada cordero. Un holocausto de calmante aroma, manjar abrasado para Yahvé. Lo mismo, se repite, fíjense. Las libaciones correspondientes serán medio sectario de vino por novillo, 1/3 de sectario por carnero y 1/4 de sectario por cordero. Este será el holocausto mensual que ofreceréis todos los meses del año, uno tras otro. Ofrecerán también a Yahvé como sacrificio por el pecado un macho cabrío con su libación, además del holocausto perpetuo. O sea, un holocausto todos los días en la mañana y la tarde, el sábado más holocaustos y a principios de mes más holocaustos. Holocausto, acuérdense, es el sacrificio que es quemado. Yo creo que por eso hablan del holocausto judío en los tiempos de la guerra. El día 14 en los ácimos. El día 14 del mes, esto se cambia solo, no sé por qué. No pude, se va a ir. Si se cambia, viste, se va cambiando solo. Lo voy a tener que volver. El día 14 del mes, primero de la Pascua, ya ve, el día 15 del mismo mes será fiesta. Me devuelvo. No caché que lo que dice, que algo se cambia solo. El día 15 del mismo mes será fiesta. Comeréis panes ácimos durante 7 días. El día primero celebraréis reunión sagrada. No haréis ningún trabajo servil. Ofreceréis como manjar abrasado el holocausto en Yahvé. En holocausto a Yahvé, 2 novillos, un carnero, 7 corderos de 1 año, sin tacha, la oblación correspondiente de flor de harina. Ya. 1 décima por cada uno de los 7 corderos. Ofrecéis también un macho cabrío como sacrificio por el pecado, para expiación por vosotros. Esto, además del holocausto de la mañana, que ofrecéis como holocausto perpetuo. Así haréis los 7 días. Es un alimento, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Se ofrece además del holocausto perpetuo y su libación. El día de las primicias, cuando ofrezcáis a Yahvé oblación de frutos nuevos en vuestra fiesta de las semanas, celebraréis reunión sagrada, no haréis ningún trabajo servil. Ofreceréis un holocausto como calmante de aroma a Yahvé, 2 novillos, un carnero, 7 corderos por año, la oblación correspondiente, y se volvió a cambiar. Será de flor de harina amasada, aceite, 3 décimas de novillo, 2 décimas por el carnero, 1 décima por 7 corderos. Ofreceréis también macho cabrío como sacrificio por el pecado y para hacer la expiación por vosotros. Haréis además del holocausto perpetuo con su oblación y sus libaciones. Fíjense, agrega la fiesta de los ácimos a la Pascua, que después se juntan. Y agrega la fiesta de las semanas, el día de las primicias, que es cuando se presentan las cosechas, a eso se refiere. Ya, pasemos a la otra, que ya lo único que quería la cuestión era pasar para la otra. Capítulo 29 continúa detallando las ofrendas festivas. Se centra en las ofrendas para la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, que ya algo vimos en el Levítico, ¿se recuerda? Resalta la importancia de los momentos específicos de intenso encuentro con Dios. Está la fiesta del gran clamor,
el gran día de la expiación y la fiesta de las tiendas. Número 29.1. El día primero del mes séptimo celebraréis reunión sagrada, no haréis ningún trabajo servil, será para vosotros el día del gran clamor. Ofreceréis un holocausto como calmante aroma para Yahvé, un novillo y un carnero y 7 corderos de un año sin tacha. La oblación correspondiente de flor de harina amasada con aceite será de 3 décimas por el novillo, 2 décimas por el cordero y 1 décima por cada uno de los 7 corderos. Ofreceréis también un macho cabrío como sacrificio por el pecado, para hacer la expiación por vosotros. Esto además del holocausto mensual de su oblación y del holocausto perpetuo y de su oblación y sus libaciones, según la norma correspondiente como calmante aroma, manjar abrasado para Yahvé. Día de la expiación. El día décimo del mismo mes séptimo celebraréis reunión sagrada, ayunaréis y no haréis ningún trabajo. Ofreceréis un holocausto a Yahvé como calmante aroma, un novillo, un cordero y 7 corderos de un año, que habrán de ser sin defecto. Su oblación de flor de harina amasada con aceite será de 3 décimas por el novillo, 2 décimas por el cordero, por el carnero, y 1 décima por cada uno de los 7 corderos. Ofreceréis también un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del sacrificio por el pecado de la fiesta de la expiación, del holocausto perpetuo y de la oblación y de la libación. La fiesta de las tiendas. El día 15 del mes séptimo celebraréis reunión sagrada, no haréis ningún trabajo servil y celebraréis la fiesta en honor de Yahvé durante 7 días. Ofreceréis en holocausto un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé, 13 novillos, 2 carneros y 14 corderos en un año, que serán sin defecto. La oblación correspondiente será de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas para cada uno de los 13 novillos, 2 décimas para cada uno de los 2 carneros y 1 décima para cada uno de los 14 corderos. Ofreceréis también un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y de su libación. El día segundo, 12 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año, sin tacha, con oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos y corderos, carneros y corderos, conforme a su número y según la norma. Ofreceréis también un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y sus libaciones. El día tercero, 11 novillos, 2 carneros, 14 corderos, sin tacha, se fija, y sigue aumentando los sacrificios. El día cuarto, 10 novillos, 2 carneros, 14 corderos. Sí. Sí, va bajando. Baja y sube. El quinto, 9 novillos. El sexto, 8 novillos. El séptimo, 7 novillos. El octavo, reunión solemne. No haréis ningún trabajo servil. Ofreceréis un novillo, un carnero. Estos son los sacrificios que ofreceréis a Yahvé en vuestras solemnidades, aparte de vuestras ofrendas votivas y espontáneas, holocaustos de violaciones y libaciones y sacrificios de comunión. Acuérdense que habían sacrificios para expiación de los pecados, sacrificios para compartir, para celebrar. Todas esas otras cosas espontáneas eran individuales, además de estas que eran colectivas. Vamos al 30. Aborda el tema de los votos, establece normas relativas a los votos hechos por hombres y mujeres, temas de responsabilidad personal, autoridad familiar y seriedad de los compromisos con Dios, enfatiza la importancia de la integridad y la consideración cuidadosa antes de hacer promesas. Número 31. Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que se había ordenado Yahvé. Leyes acerca de los votos. Dijo Moisés a los jefes de tribu de los israelitas: esto es lo que ha ordenado Yahvé.
Si un hombre hace un voto a Yahvé o se compromete a algún juramento, no violará su palabra, cumplirá todo lo que ha salido de la boca. Supongamos que una mujer hace un voto a Yahvé o adquiere un compromiso en su juventud, cuando está en casa de su padre. Si su padre se entera de su voto o del compromiso que ha contraído, pero no le dice nada, serán firmes todos sus votos y todos los compromisos que ha contraído serán firmes. Pero si su padre el mismo día en que se entera de cualquiera de sus votos o de los compromisos que ha contraído, lo desaprueba, no serán firmes. O sea, el padre puede desafiar los votos de la persona. Yahvé no se lo tendrá en cuenta, pues su padre lo ha desaprobado. O sea, los votos no corren porque el padre no está de acuerdo. Supongamos que se casa cuando todavía está ligado por sus votos o por un compromiso que inconsideradamente contrajeron sus labios. Si su marido se entera y el mismo día en que se entera no la desaprueba, serán firmes sus votos y los compromisos que adquirió serán válidos. Pero si el día en que se entera su marido lo desaprueba, anula el voto que la ha obligado y el compromiso que inconsideradamente contrajeron sus labios, Yahvé no se lo tendrá en cuenta. O sea, la mujer podía casarse teniendo un voto a Yahvé. ¿A quién les recuerda? ¿A quién le recuerda esa situación? Una mujer que se casa con un voto. Y muy importante para nosotros. María. María. Sí. Ah, sí. María se casa con un voto, Sí. Sí. ¿cierto? Acuérdense que ellos se casan y después conviven. Sí. No se casan y conviven al mismo tiempo. Entonces ella estaba comprometida con José, pero tiene un voto. Y a pesar de eso tiene que quedar embarazada. Y José después, de acuerdo a esto, él tiene la opción de aceptar su voto o desaprobarlo. Si él lo acepta, no lo puede romper después, ni ella ni él. Entonces uno perfectamente podría pensar en un matrimonio célibe entre José y María, si hubiera un voto de por medio, que no lo sabemos, estoy especulando, pero estoy diciendo, si lo hubiera, podría haber sido así. Pero de alguna manera es como que ha aceptado, porque Claro, si él, no nos ocurre. si él lo sabe y lo acepta, después no puede desaprobarlo. Ya se casa con el voto también. Es complejo ese concepto que está ahí marcado, porque en realidad marca una mujer en todo ese proceso. Incluso la mujer tenía que andar detrás del hombre. Claro, pero aquí, ojo, es la mujer la que libremente asume un voto Sí, no. y el hombre está obligado, cuando lo acepta, a respetarlo de por vida. Él lo puede desaprobar, él tiene la autoridad para decir, no, tu voto llega hasta aquí porque nos casamos, ya no hay más votos. Lo mismo que el padre. Es que hay una condición machista ahí. Sí. Es un concepto muy fuerte, ¿cierto? Y que marca a la mujer. Correcto. Ese concepto, colocándola como un ser humano de segunda categoría. Correcto. Pero aún Y así, eso es todo. si el padre acepta el voto o el marido acepta el voto, hay un respeto por ese derecho de la mujer. Claro. Aunque él no pueda decidir, que es algo machista, si hay un respeto en términos religiosos, si la mujer tenía un voto, el hombre estaba obligado, una vez que lo aceptaba, a mantener el voto y no podía romperlo. O sea, pero es relativo, porque si llega a saber del voto y no le gusta, Lo puede, por eso, tiene la autoridad. claro. Pero de ahí cuando lo acepta, después ya no puede, él tiene que mantener el voto. O sea, si la mujer le dice, por ejemplo, yo hice un voto y no puedo tener relaciones sexuales, y él acepta tener hijos, no va a poder tener hijos. O sea, de casarse con ella no va a poder tener hijos. De hecho, María digamos, no hace voto propio, sino que sus padres, ¿no es Se cierto?, supone que hicieron los Los votos votos de ella a consagrar la al cadena. consagrar el templo. Entonces también hay una aprobación de los padres, digamos, Claro. del voto de María. Es que hay otro Probablemente es ella la que hace el voto y el padre es el que lo acepta. Claro, por eso. En que el Pero- Hijo dice que Sus padres no la llevaron. consagran Sí. cuando nace, digamos. Entonces, bueno, Pero ahí no es menor lo que ustedes dicen, que es interesante, porque ahí los padres le invitan a
Entonces, siempre hay una condición de que la mujer o el hombre o el hijo está desmembrado respecto a ese concepto y que tienen que hacer lo que los padres dicen. Sí, sí. Bueno, de hecho todavía se dan algunas Sí, pues. Aunque a veces no le hacen caso. Aunque no. Pero sí se da todavía. Hay culturas y también en la nuestra, en algunas familias, que todavía se da. Acerca de los votos. Supongamos que una mujer ha hecho votos de casa en casa de su marido o se ha comprometido con juramento. Perdón, sí. Si se entera su marido y no le dice nada, ni no le hizo prueba, todos sus votos serán firmes, así como todo su compromiso que haya adquirido. Pero si su marido se los anula el mismo día en que se entera, no será firme nada de lo que ha salido de sus labios, sea un voto o compromiso. Yahvé no se lo tendrá en cuenta porque su marido se los anuló. Cualquier voto o compromiso jurado es gravoso para la mujer. Puede ratificarlo o anularlo el marido. Si no le dice nada, su marido para el día siguiente en que confirma cualquier voto o compromiso que tenga, los confirma por no haberle dicho nada el día que se enteró. Pero si los anula más tarde, cargará él con la falta de ellas. El voto de una mujer viuda o repudiada, así como todos los compromisos que contraiga, serán firmes. Estos son los preceptos que dijo Yahvé a Moisés acerca de las relaciones entre marido y mujer y entre el padre y la hija que durante su juventud vive todavía en casa de su padre. Nos hallamos ante una legislación muy particular que no se parece a ninguno de los conjuntos legislativos de la Biblia. Define la capacidad jurídica de la mujer en materia de votos y compromisos, pero subraya su dependencia del padre o del marido. Cuando dice gravoso es que la compromete a oprimir su alma, que significa que de ordinario ayunar. Pero el conjunto de los comentaristas admite que hay que ampliar el sentido. Entonces vimos el censo, Josué, el jefe de la comunidad, los sacrificios y las fiestas.